Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando estos tiempos, esta temporada de tu vida? ¿Qué te está pasando en estos días? Si invitaríamos a varios quienes están viendo esa transmisión para una reunión en Google o en Zoom, ¿qué nos contarían? ¿Qué les está pasando en sus vidas? Bueno, Carlos quizás nos contaría cómo se siente triste de estar separado de su familia por muchísimo tiempo y por las restricciones de los viajes no les puede visitar. Se infectó con COVID y recién está recuperándose. Yo, bueno, les cuento que mi trabajo se ha cambiado a home office, todo está en la pantalla y ese trabajo es más trabajo y más difícil. Y el cambio para mí de estar en esa forma impersonal, de no estar con mi gente, es difícil. Me ha desmotivado de no ver a las personas con quienes estoy trabajando. María nos cuenta que ella vive sola y se siente solitaria. Nadie más en la casa y pocas oportunidades de estar con sus amigos, con sus compañeros. Y siempre ese peligro por encima, ese temor de infectarse con COVID. María tiene asma. A Gloria le bajaron las horas de trabajo y ahora su situación económica no es nada buena. Bueno, y Pedro ha perdido su trabajo por completo. Ruth ha perdido algo más precioso todavía que su trabajo. Ruth ha perdido a su mamá por causa de COVID. ¿Y tú? ¿Qué nos contarías tú? ¿Qué te está pasando a ti en esta temporada? El texto bíblico que escuchamos hoy en Filipenses 1, 12 al 18, fue escrito por el apóstol Pablo, alrededor del año 61 después de Cristo. Y si podríamos invitarle a él a una reunión por Zoom, a una reunión virtual, ¿qué nos contaría el apóstol Pablo? No había internet ni WhatsApp en aquel tiempo, pero lo que escuchamos hasta ahora en nuestra reunión virtual, creo, Pablo se sentiría comprendido por nosotros y nos comprendería a nosotros. ¿Qué nos contaría él? Tenemos al Nuevo Testamento de la Biblia para saber sus respuestas. Hola, ¿qué tal con todos? Soy Pablo y bueno, como ustedes, yo también estoy en aislamiento social, aislamiento extremo, y hace mucho tiempo. Y eso me cuesta, tal como está costando a ustedes. Y como muchos de ustedes, yo también he perdido mi trabajo. La situación es bravo, es bien bravo. Y la razón por perder mi trabajo es que me pusieron en la cárcel. Con ningún crimen, ninguna cosa mala, yo me he comportado bien. La razón es que mis enemigos me denunciaron falsamente para hacerme daño. Y bueno, la razón es que yo creo en Jesús, en Jesucristo. Yo le sigo a Él, yo obedezco a Él lo que Él enseña y bueno, creo en Dios. Y por eso ellos me han metido en la cárcel. Sí. Ustedes ya están en este encierro por meses y todavía hay un buen rato hasta que termine todo esto en el siglo XXI. Yo, por más que 2 años, estoy en la cárcel. Para ustedes el aislamiento está mejorando poco a poco. Ya no es aislamiento, ya es distanciamiento, ya pueden salir y todo. Para mí, la cosa está empeorando. Antes yo podía moverme libremente en la casa, podía recibir visitas,
pero ya no, porque ahora estoy en cadenas. Ya no puedo salir. Lo curioso de esta situación es que yo era uno del grupo de personas que me pusieron en la cárcel. Anteriormente, yo perseguía a la gente que creían en Jesús y dedicaban su vida a Él. Yo los buscaba por muchas partes y les ponía en las cárceles, porque ellos creían en Jesús, seguían a sus enseñanzas, creían en Dios, creían que Jesús era el Salvador. Pero un día yo tuve un encuentro con este Jesús. Un día me daba cuenta de que Jesús verdaderamente es Él quien Él clamaba que era. El Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios nacido en la tierra, en Belén, y ha venido enviado por Dios para salvar al mundo, para morir en la cruz por los pecados de todos. Y eso cambió mi vida de una forma drástica. Ya no soy igual, ya no soy el perseguidor, ya no estoy persiguiendo a los cristianos, ahora yo sigo a Cristo. Yo enseño a otros el Evangelio, yo predico el Evangelio, que Dios nos ama, que Dios envió a Jesús por amor, para establecer una relación personal con su creación, con nosotros los seres humanos. Y mi trabajo, mi anhelo era viajar por todo el mundo y contar a toda la gente acerca de Jesús y acerca del amor que Dios tiene para cada persona, para esa transformación que ellos pueden experimentar en sus vidas y tener una esperanza que perdure más que los 70, 80 años que tenemos acá en la tierra. Yo quiero que más gente conozca este evangelio, esta buena noticia, el amor de Dios y de Jesús que vino a salvar. Las malas noticias son que todos somos pecadores, todos hemos hecho cosas malas contra Dios, contra nuestro prójimo. El pecado de ignorar a Dios, la indiferencia hacia nuestro Creador, hacia el dueño del universo, todos esos pecados nos separan de Dios y no nos permiten estar cerca a Él. Y Jesús entonces por amor vino para pagar el precio por nuestros pecados. La separación de Dios, lo que la Biblia llama el infierno. Pagar con su propia vida, eso es lo que Jesús hizo. Y mostrar su amor hacia cada uno de nosotros. Entonces eso es el Evangelio, eso era el mensaje que yo llevaba a las ciudades grandes de todo el mundo, predicando, enseñando esto, introduciendo a las personas a Jesús y al amor de Dios. Ese anhelo, esa visión, ese trabajo, lo he perdido. Ya no puedo viajar para predicar en las grandes ciudades. Perdí mi libertad. Estoy sufriendo. Pero algo increíble pasó durante el tiempo de ese aislamiento social extremo por el Estado romano. Estoy encarcelado acá en Roma, cerca del palacio del emperador. Y él tiene un montón de trabajadores, más que todos son soldados, unos 9,000. Una tremenda cantidad de personas con mucha influencia, con poder, con acceso al emperador. Y ellos están trabajando cerca de mí. Bueno, no conmigo necesariamente, pero cerca de mí. Yo tengo contacto con muchos de ellos todos los días. Y ellos me ven, yo les puedo hablar. Más que todo antes, cuando tenía un poquito más de libertad, cuando yo estaba solamente en distanciamiento social, que ya ha terminado para mí. Y yo les hablaba libremente de mi fe en Jesús. Les habla acerca del amor que Dios tiene por ellos. Les compartía cómo Dios quiere también transformar sus vidas. Y muchos me escucharon. Y muchos se dieron cuenta
de que yo estoy encadenado, no por algún crimen que yo he hecho, sino estoy encadenado por causa de Cristo. Y se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que yo estoy por esa razón aquí, no por algún crimen. Entonces, lo que yo pensaba era que mi trabajo de avanzar el evangelio se paró, se truncó, ya no había avance. Y eso fácilmente me hubiera podido desanimar. Pero por estar aquí en la cárcel, tan cerca a gente que nunca hubiera alcanzado, yo podía hablarles de Jesús. Y bueno, lo interesante es que ellos todos se dieron cuenta de Jesús, se dieron cuenta del amor de Dios. Y en esta forma el evangelio está avanzando. Lo que yo quería siempre. Lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. No lo ha parado, sino lo ha contribuido. Todos estos sufrimientos. Y veo que mi Dios es capaz de usar lo que me ha pasado para crear un avance. Y eso no es todo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Porque anteriormente, cuando yo llegué a Roma, todos tenían miedo por hablar de Jesús, porque dijeron, o sea, si vamos a hablar acerca de Jesús, nos va a pasar lo que pasó a Pablo. Nos van a meter en la cárcel. Y se callaron y no compartieron el amor de Dios, ni por hechos ni por palabras, por miedo. Y cuando los creyentes en Roma vieron cómo Dios estaba obrando a pesar de que yo estaba en la cárcel, caudaron ánimo. Empezaron a confiar más en el Señor que les va a ayudar. Y superaron su temor y empezaron a hablar acerca de Dios y su amor. Y por causa de esto, más gente conoce a Jesús ahora. Más gente tiene una relación personal con su Dios. Una vez más, el evangelio está avanzando. Lo que me ha pasado a mí ha contribuido al avance del evangelio, a pesar de las circunstancias. Porque Dios es capaz de usar lo que me ha pasado para crear un avance. Unos años antes de llegar a Roma, yo escribí una carta justamente a los seguidores de Jesús que estaban viviendo en Roma. Y les escribí ahí en Romanos 8:28, ahí en la Biblia, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los quienes aman a Dios, Dios dispone todas las circunstancias para el bien. No necesariamente el bien económico, material, no necesariamente un bien visible en la tierra, pero eso también. Pero en el marco total, en la historia total del universo y viendo a la eternidad, todo lo que pasa a los creyentes de alguna forma u otra les sirve para él. Porque nuestro Dios está en control. Dios es capaz de usar de lo que nos pasa para crear un avance. Y eso no es todo, ¿ah? Me pasó otra cosa. Y a veces es así, ¿no? Tenemos un atraso, tenemos un obstáculo, tenemos un problema, quizás de afuera, y después aumenta un problema de adentro. Tenía problemas con mis enemigos. Y después me cayeron más problemas con mis colegas, con otros creyentes, seguidores de Jesús. Hay gente en el primer ciclo que predican el evangelio con intereses propios, hablan de Jesús, pero no lo hacen con buenos motivos. Más bien, otros predicadores del evangelio sentían, en cierto modo, una competencia, una rivalidad conmigo, Y entonces algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. Predican a Cristo por ambición personal, para engrandecerse, enaltecerse, y no por motivos puros, creyendo que así
una manera u otra van a aumentar las angustias que yo sufro en mi prisión. Y eso, bueno, querían hacerme daño, querían hacerme competencia. Bueno, y al final y al cabo tengo que decir, si ellos predican a Jesús, a Cristo, si ellos predican el amor de Dios, tal cual como Dios lo enseña en la palabra, la Biblia, ¿qué importa que lo hacen por malos motivos? A fin y a cabo, ya sea, con motivos falsos, con sinceridad, se predica a Cristo. ¿Qué más quiero? Eso quiero, el avance del Evangelio. Lo que me ha pasado una vez más ha contribuido al avance del Evangelio. Que Dios es capaz de usar todas las circunstancias para crear un avance. Bueno, hemos escuchado al apóstol Pablo lo que le ha pasado, ¿no? Y bueno, yo quisiera invitarle a tener mini grupos ahora en nuestra reunión de Zoom. Mini grupos solamente de 2 personas. Tú y Dios. Sabemos, creemos que Dios está presente. Dios está presente conmigo mientras estoy hablando. Dios está presente donde tú estás, sea un cuarto, sea una sala. Dios está presente en todas partes. Y felizmente no es necesario hacer cita con Dios. Él no está demasiado ocupado manejar los asuntos del universo. Más bien, Él está muy interesado en ti. Está muy atento a lo que tú puedes decir. Por eso una reunión por Zoom de 2 personas nomás, tú y Dios, donde tú le puedes hablar. Y en la iglesia lo llamamos oración. Habla con Dios. Y le puedes hablar tal cual. No tienes que utilizar palabras raras y grandes. Háblale lo que está en tu corazón. Él te escucha. Estoy seguro que Él te entiende. ¿Qué le puedes decir? Bueno, cuéntale a Dios lo que te ha pasado. Cuenta a Dios lo que estás sufriendo. Derrama tu corazón a Él. Y pídele que Él te ayude a seguir avanzando. Que Él utilice estas circunstancias para un avance. Y si lo crees en tu corazón, entonces dile a Él en la oración, dile que tú le crees que Él puede utilizar estas circunstancias para Él. Puedes orar ya, puedes empezar a orar silenciosamente. Mientras yo voy a seguir hablando también, pero ya tú puedes empezar a conversar con Dios. Él te escucha. Pero quizás tú te sientes medio incómodo a hablar con Dios todavía. Quizás nunca has orado, no has orado por mucho tiempo, te has alejado de Dios. Y entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, yo creo que nunca es tarde en esta vida terrenal de acercarte a Dios. Convérsale entonces, dile lo que está en tu corazón. Y si tú sientes de que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, si tú confías que Él murió por tus pecados, dile esto, confiésale tus pecados, pídele perdón y sepa que Dios restaura tu relación con Él. Porque Cristo pagó el precio en la cruz por tus pecados. Tú ya entonces no vas a morir eternamente, no puedes tener vida eterna. Dile esto y confía que te escucha y confía que Él te hará miembro de su familia, miembro de la familia de Dios. Entonces, espera. Habla a Dios. Jesús, gracias que tú nos escuchas. Padre Celestial, gracias que tú estás esperando con brazos abiertos. Para todos nosotros que estamos ateriados, que estamos cansados, frustrados, angustiados.
Tú nos esperas con brazos abiertos. Tú escuchas nuestras oraciones y tú estás obrando en nuestras vidas. Confiamos en ti, Jesús. Oramos eso en tu nombre. Amén. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos lunes? ¿Qué hacemos más adelante? ¿Te podrías sugerir algo? Si estás ahorita viendo la transmisión, estás con otras personas, ¿qué tal si compartes con los demás lo que a ti te ha pasado? Como hemos visto en la reunión Zoom virtual, ficcional, como la gente estaba compartiendo lo que están pasando, comparta con los demás. Y entonces comparta también cómo tú ves que Dios está usando esto para crear un avance en tu vida. Comparta eso con los demás. Quizás tú no ves este avance. Y bien puede ser. Dios no nos garantiza que vamos a entender todo lo que pasa en nuestras vidas antes de llegar al cielo. Ahí lo vamos a entender bien detalladamente. Pero ahora todavía estamos andando con una venda delante de los ojos muchas veces. No somos omniscientes como Dios. Entonces, si no ves este avance, no inventes nada lo que no ves. Pero dile entonces a los demás, si tú lo crees en tu corazón, dile a los demás que tú sí crees que Dios va a estar obrando, que Dios va a utilizar estas cosas para el bien. Y quizás puedes leer al resto de la gente que está alrededor de ti el versículo de Romanos 8:28. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Ok? Si estás a solas viendo esta transmisión, no tienes la oportunidad de conversar cara a cara, pero felizmente tenemos nuestros dispositivos, podemos llamar, podemos textear. Llama a un amigo, un familiar, alguien de la iglesia y comparte justamente lo que las otras personas están compartiendo acá en su grupo donde están reunidos. Comparte entonces cómo Dios está utilizando las circunstancias para un avance en tu vida. Segundo, hay gente alrededor de ti que no conocen a Jesús todavía. Hay gente que todavía que no se han entregado a Jesús y necesitan escuchar del amor, del tremendo amor que Dios tiene por ellos. ¿Qué tal si tú tomes ese ejemplo de los creyentes que hemos visto en el primer siglo, que viendo a Pablo han recaudado fuerzas, han superado sus temores y han abierto sus bocas y han compartido el amor de Jesús con otras personas? Te sugiero entonces que si tú eres un seguidor de Jesús, que la próxima vez cuando estás conversando con otra persona donde tú sabes que no conoce a Jesús todavía, le puedes decir algo así, ¿no? ¿Qué tal? Este domingo estuve en una transmisión y donde me pidieron que yo comparte con otra persona algo de lo que me está pasando en esta temporada. ¿Tendrías un par de minutos para escucharme? Y ahí le cuentas lo que te ha pasado y le cuentas cómo Dios está obrando y utilizando esto para un avance en tu vida. Y dile que Dios te ama a ti y también dile a la otra persona que Dios le ama a él, a ella. ¿Podemos hacer esto? Yo creo que sí. Pablo y los creyentes del primer siglo nos han dado un tremendo ejemplo. Y Dios está contigo. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios es capaz de usar lo que me ha pasado para crear un avance. Eso lo creo y así voy a embarcar a la nueva semana. Y Dios bendiga a todos ustedes.